Hebreos capítulo 2, dice la Biblia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En este momento quiero compartirles el tema, el desliz. Una palabra no muy usada aquí, pero fue muy curioso para mí oírla, esta palabra en Mazán, en la selva peruana, lejos de Quito, bajando de Quito, y un joven, al hablarme de cierta cosa, cuando yo le hice una pregunta, me dice: no, pastor, yo tuve un desliz. Sonó curioso y divertido para mí. Pero cuánta razón tenía él al usar esa palabra, desliz, porque lo describió correctamente. Los creyentes tenemos que aprender a alimentarnos diariamente con la palabra de Dios para evitar deslizarnos. En la Biblia, lastimosamente, vemos a muchos hombres que se apartaron de la palabra de Dios, deslizándose en su vida, cayendo en el pecado. La palabra deslizar significa falta que se comete por flaqueza o inadvertencia. Hoy en día, en nuestro país y en el mundo entero, mucha gente a cada día y cada momento se está deslizando. El desliz, ¿por qué viene? En primer lugar, viene por no atender a la Biblia. El desliz viene por no atender a la Biblia. Lo primero que vamos a ver, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo el deslizarme? Por pasar tiempo en lo que dice la Escritura, por prestar atención a la advertencia divina. Es interesante que uno puede viajar por todo el mundo y llegar donde quiere a través de las señales. Se va manejando en el tránsito, ¿verdad? Ahora con el GPS, en un celular uno llega a cualquier parte, hasta con audio. En la próxima calle, llamada tanto, tiene que virar a la derecha o a la izquierda y una vocecita le está diciendo en cualquier idioma. Interesante. Nosotros tenemos aquí las señales de advertencia, las cuales nos indican dónde está el peligro, para poder evitarlo. ¿Por qué tenemos que prestar atención a la Escritura? ¿Por qué viene el desliz?
Porque la Escritura ya fue dicha. Ya lo dijo Dios. Y ahora, gracias al Señor, la tenemos en nuestras manos y a nuestro alcance. En muchos idiomas. Lastimosamente no la hemos podido hallar aquí en Chile en papel como esta en creol. Por eso se está usando en francés. No sé si se fijaron. Todos los haitianos tienen Biblia en francés, los que están aquí, y no en su idioma creol. Pero la Biblia fue dicha. Observen versículo 2, observemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. La Biblia ya fue dicha. Dios ya lo dijo, ¿verdad? Por los ángeles, por el Señor y por los que oyeron. De tres formas Dios ha hablado, según la porción que estamos estudiando aquí en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. La palabra fue dicha por los ángeles, por el Señor y por aquellos que la oyeron. En este caso, por contexto, los profetas. Porque vemos que los profetas, dice la Biblia, hicieron señales, hicieron prodigios e hicieron milagros. Tres cosas importantes que tienen que ver con los hebreos. Así que la Biblia fue dicha. Fue dicha. Versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a la Escritura. Atendamos, dice la palabra, a las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha. Muchos oyeron la palabra de Dios. Pero qué triste es al leer la Biblia que muchos no oyeron la palabra de Dios. Muchos hicieron caso omiso de la palabra de Dios. Y allí se ve la diferencia. Cuando un hombre oye la palabra de Dios y la vive, y cuando un hombre no oye la palabra de Dios. Hay un abismo de diferencia, totalmente. La Escritura, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de prestar atención con diligencia. ¿Qué significará esa palabra diligencia? ¿Sabe que cuando vamos atrasados, nos venimos corriendo a la iglesia, rabiando con la esposa, con los hijos que no están listos, con el perro, con el gato, ¿verdad? ¿Y dónde está mi celular? Porque sin celular no se puede vivir. Ahora, según algunos creyentes, si no hay celular no hay vida. Y llegan atrasados. Pero vienen sin Biblia. ¿Cuántos creyentes hoy llegan a la casa del Señor sin Biblia? Ah, pero es que ando con mi celular. El hombre tiene que prestar atención a la Biblia para no deslizarse. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. ¿Te hubiese gustado haber conocido a Adán y a Eva? Maravilloso tiene que haber sido, ¿verdad? Ante el pecado, digo. Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Qué nos dice la Biblia? Eclesiastés, por favor, en su Biblia. El hombre fue creado sin pecado. Eclesiastés capítulo 7. Proverbios, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, en ese orden. Dice la Escritura, aquí en Eclesiastés capítulo 7. Observen, por favor. Capítulo 7, versículo 29. 7:29 de Eclesiastés. Dice, he aquí, solamente esto he hallado. Observen,
2 puntos. ¿Qué halló? Que Dios hizo al hombre, como dice, recto. Pero cada vez que encontramos esa palabra en la Biblia, ¿verdad? Según la gramática española, hay un cambio. Dios hizo al hombre recto, pero, dice la Biblia, pero ellos, los hombres, ¿qué dice? Buscaron muchas perversiones. Versículo 20, el mismo capítulo, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué pasó? Entonces, te preguntas tú, ¿qué pasó? ¿Por qué si Dios creó al hombre recto, por qué están perversiones? ¿Por qué peca? ¿Por qué no hay ninguno que haga el bien y que nunca peque? Interesante. El pecado entró en la mente y en el corazón de Lucifer. Vamos a la Biblia, en el libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 14. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Isaías, en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Exclama el profeta, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Exclamando el profeta acerca del diablo y cómo cayó del cielo. Agrega, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios, ¿quiénes son? Los ángeles. Levantaré, él se dijo a sí mismo, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. ¿Quién está en el norte? Dios vive al lado del norte. Él quería estar allí, el lindo. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, el diablo se dijo, y seré semejante al Altísimo. Interesante. Seré como Dios, es lo que él está diciendo aquí. 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos? Se preguntaban. ¿Sabe que el diablo viene haciendo esto hace tiempo en la tierra? Y la gente no tiene idea. Quien gobierna este mundo es el diablo. Y que hace temblar muchos de los terremotos. El último en Chile, el de Haití, el mismo año, el último en Perú, todos fueron provocados por hombres. ¿Y quién le mete en la mente al hombre todo aquello? Interesante, cuando uno estudia la Escritura y la palabra de Dios. Versículo 17, que puso el mundo como un desierto. ¿Sabían ustedes que en la Antártica hay mucho de hielo? ¿Sabían eso? ¿Sabían que las Torres del Paine no tienen nada de nieve ahora? ¿Sabían? Es triste lo que está pasando allá. Y lo que los hombres están haciendo cada día allá, provocado por el hombre. Que puso el mundo como un desierto. Así va a ser el mundo, hermano, unos años más. El agua, ¿cuánto va a costar un vaso de agua? Va a ser terrible. Es desierto. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Así va a tener oprimido al hombre. Y está la opresión.
¿Por qué en tantos países la gente huye por hambre? Nadie quiere recibirlos. Miles de personas muriendo de hambre. Tenemos que orar, hermano, mucho tenemos que orar por nuestro país, porque nunca, ojalá, que nos gobierne a nosotros se oponga a los hebreos. Porque esa es una gran promesa que tenemos, el diablo. Todo comenzó en la mente del diablo. ¿Qué hizo Dios? Lo arrojó a tierra. Pero el diablo no quiso irse solo. Él trajo una gran cantidad de ángeles que le siguieron, que llegó a ser los demonios que tenemos aquí en la tierra. El pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos, capítulo 5. Romanos 5. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Por tanto, ¿qué dice Romanos 5, 12? Por tanto. ¿Qué dice Hebreo 2, 1? Por tanto. Interesante. Mismo lenguaje. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios hizo al hombre recto. Perfecto. A la imagen, figúrense, y semejanza de Dios. El pecado, entonces, trajo como consecuencia la muerte espiritual y la muerte física del hombre. Eso trajo como consecuencia el pecado. Vamos al libro de Génesis, por favor, en su Biblia. Génesis capítulo 2. Observemos. Génesis capítulo 2. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El libro del Génesis es un libro fundamental entenderlo para comprender el resto de la Biblia. Hay muchas personas y creyentes que creen que Eva hablaba literalmente con una serpiente. Eva nunca habló con una serpiente. Eva habló con el mismo Lucifer, quien llegó a ser Satanás, quien se vistió como hijo de luz, como un hombre extraordinario. Para ella, cuando lo vio, lo encontró mucho más top que su propio marido. Y ver en la Biblia qué pasó en esa conversación y como resultado de esa conversación. Cuando llegamos al 2:17, cuando el Señor le dice a Adán, antes que él peque, que no comiera, observen, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Árbol. Es cierto que es un árbol, pero ¿cuadro de qué? En la Biblia, el hombre o el árbol es el cuadro de qué? De un hombre. Entonces, ¿de qué podía Adán y Eva comer? ¿De qué árbol o de qué árbol no podía comer? ¿De cuál podía y cuál no podía? ¿Qué representaban los árboles? Si tú piensas, ¿qué representa este árbol 17 y el otro? Interesante, la Biblia se te abre, ¿verdad? Si tú comes del árbol que representa a Cristo, tendrás vida.
La Biblia comienza, el Génesis comienza con un árbol. ¿Cómo termina la Biblia? Con un árbol, Apocalipsis, que da vida a las naciones, con un fruto diferente. La Biblia es un libro maravilloso, hermano. Hay que escudriñarlo para descubrir joyas preciosas. Y uno va entendiendo mucho mejor la Escritura. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre se deslizó. No quiso creer a Dios. Es más fácil, más divertido, más emocionante, más placentero, que produce más placer y gozo, obedecerle al diablo. ¿No es mejor ir a una fiesta que ir a la iglesia? ¿No es mejor bailar que estar sentado con la Biblia en la mano? Y ponerle un poquito de copete para imaginarse cosas extraordinarias. El diablo siempre ha sabido engañar a la gente, a la humanidad. Y lo sigue haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Veamos, por favor, ¿qué dice la Biblia? Versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, el hombre. Muchas veces el hombre es comparado y se le menciona, se le llama como alma. El alma o el hombre que pecare, ese morirá. Versículo 20, el mismo capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Justicia o impiedad? ¿Qué camino va a tomar? ¿La derecha o la izquierda? ¿La vida o la muerte? Pero Dios es claro. Pablo nos aclara mucho esto, que pasamos por ese versículo y no le tomamos el peso. Pero pensando, si tú me estás siguiendo en la línea de lo que yo estoy compartiendo, ahora este versículo va a tener significado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Veamos qué dice la Biblia. En Romanos 6, 23. Observemos. Porque la paga del pecado, el pago por causa del pecado, está diciendo Pablo aquí, es muerte. Es lo que yo merezco, porque he pecado desde que tengo uso de razón. Imagínate, con un pecado diario, uno diario. ¿Cuántos pecados tendré en un año? 365, imagínate, con un pecado diario. Y tengo 80 años, súmale. Porque la paga del pecado es muerte. Merezco la muerte, lógico, porque tengo más que uno. Miles. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo merezco la muerte. Porque pequé. Y es lo que le pasó a Adán. Adán pecó. Sintió cuando salió la santidad de él. Él lo sintió. La Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No estaba hablando Dios de la muerte física en ese momento instantánea por comer del fruto, sino que iba a morir físicamente algún día, porque Dios lo hizo perfecto y eterno. Y murió, sí, espiritualmente, instantáneamente. Él pecó, murió
espiritualmente, Dios entonces le sacó la vestimenta de luz, la vestimenta celestial, la que lleva uno que es semejante a Dios, la vestimenta que tú y yo tendremos si tú eres un creyente cuando Cristo te venga a buscar a ti y a mí. Una vestimenta celestial por la cual se podrá entrar al cielo. Él pecó Eva, automáticamente Dios le sacó la santidad de la vestimenta, se sintieron desnudos. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas para cubrirse. Adán y Eva nunca anduvieron desnudos en el huerto. Todos piensan que vivían peluchos, desnudos. No, Señor. No. De ningún modo. ¿Verdad? Entonces vemos la consecuencia del pecado. El pecado entonces fue heredado de generación en generación a través de lo que se llama los genes. Los genes. Y los genes tienen que ver mucho más, el gen tiene más poder que la enseñanza. A veces piensan los padres, no, yo voy a enseñar muy derechito a mi hijo. Tú puedes enseñarlo muy derechito. Tengo muchos pastores, amigos. Un pastor que viene en mi mente, que me ayudó mucho en el pasado, una tremenda bendición, tuvo un hijo que se rebeló en contra de Dios. Tuvo un accidente y quedó parapléjico. Otro hermano de él, que es pastor, que vive aquí, pastor aquí en Chile, dijo, ¿qué le diría a mi hermano si está tan rebelde? Y fue a visitarlo. Y resultó que ese hermano que estaba en el hospital le levantó el espíritu a que era el pastor. Tengo un pastor amigo, chileno, que su hija se colgó en la ventana del segundo piso de su casa donde viven, porque su amiga, su novia, la dejó. Pastor. Tengo otro pastor amigo, que amo mucho en el Señor, que tiene un hijo gay. Los genes. El gen es poderoso. Adán no se engendró el gen del pecado. ¿Cuántas veces tú te dices, yo no quiero pecar hoy? Y no nos damos cuenta cuando estamos insertos en el pecado. Es tan interesante este asunto que hasta que Pablo escribió en el libro de Romanos, el bien está en mí, pero no el hacerlo. He descubierto esta ley, que el pecado mora en mí. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Todos los días tenemos que entender que hay un enemigo espiritual que siempre nos está empujando e instando a hacer lo malo y no lo bueno. El enemigo que siempre nos está haciendo cerrar las Biblias, sentir que la Biblia es pesada, es que estoy cansado, agotado porque yo trabajo y estudio, no tengo tiempo para leer la Biblia. A varios les he dicho yo, bueno, usa la Biblia en audio y colócala cuando vas en el metro, cuando vas en el bus. 2 horas perdidas en locomoción en la mañana, 2 horas perdidas en locomoción en la noche. ¿Cuánto avanzaríamos con la Biblia? Escuchándola. El pecado. El pecado es limpiado en el hombre solo cuando el hombre pone su fe y su confianza en la persona y obra del Señor Jesucristo. Punto. No hay otro modo de poder quitar el pecado de nuestras vidas. Solo es por fe en el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. En el libro de San Juan, capítulo 1, por favor. San Juan 1. La Escritura, la palabra de Dios, nos muestra aquí en San Juan, capítulo 1,
hablando Juan el Bautista cuando Cristo Jesús se le acerca a él por primera vez. Y por primera vez Juan ve al Señor Jesucristo, dice en el capítulo 1 y en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, noten, 2 puntos. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista aquí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista les dijo a los hebreos, este es el Cordero Pascual. Los judíos entendieron perfectamente a qué se refería. Oyeron de Juan y vieron al Cordero. Oyeron del Cordero y vieron al Cordero. Qué triste. Qué triste. Que tiempo después, más de 3 años, solo 3.000 creyeron. Solo 3.000 en el día de Pentecostés. El mínimo de mínimo. Y hoy día sigue igual. Uno le predica a la gente, uno le habla a la gente y no quiere entender. Es muy simple. Y uno se amarga, se molesta y yo le decía el otro día a mi esposa, oye, ¿cómo te va a creer o te va a entender un incrédulo si cuánta gente creyente no quiere entender? Y no quiere vivir lo que dice la Biblia. Hay que poner la fe, la confianza y la esperanza en el Señor Jesucristo para ser salvo y luego confiar en Él y seguir estudiando su palabra para evitar deslizarnos. Porque el diablo está allí. Es que cuando uno era niño en el colegio y uno corriendo y uno le ponía el pie para que se caiga. El diablo está haciendo todo el día eso con nosotros. Todo el día el diablo está haciendo con nosotros. Vamos corriendo la vida cristiana, nos pone el pie para que nosotros tropecemos y caigamos en el pecado. Hebreos, capítulo 9, ya que estamos estudiando Hebreos. Hebreos 9, por mostrarle un pasaje de este lindo libro. Hebreos capítulo 9. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según la ley. Según la ley, los judíos tenían que matar un cordero. Interesante. Que Dios mismo mató un cordero en el huerto. Con esa sangre expió los pecados de Adán y Eva y con la piel vistió la desnudez y le sacó las hojas de higuera que se habían hecho ellos. Interesante. ¿Por qué habrá hecho eso Dios? Porque la Biblia dice, en Salmos creo que es, que la piel es para vestirse. Muy interesante. Así que Cristo tomó el lugar de miles y miles y miles de corderos inocentes que murieron en el pasado por culpa del pecado del hombre. Dios envió el cordero perfecto. Y en segundo lugar, estamos hablando del desliz. El hombre se desliza por no atender a la salvación. El hombre se desliza por no atender a la salvación. Versículo 3. Nuestro pasaje. Recuerden, nuestro pasaje, capítulo 2 del libro de Hebreos. Hebreos 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Pregunta el apóstol. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
El apóstol está aquí haciendo una pregunta. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos la salvación que Dios nos ofrece? No es una salvación cualquiera, hermanos. Es una salvación grandísima. ¿Por qué? Porque a Dios le costó lo más preciado que Él tenía, su Hijo amado, quien fue colgado y desangrado por tu culpa y por mi culpa. ¿Cómo? Él se pregunta, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? La salvación, la cual es grande. ¿Por qué? Porque el hombre que no cree en Cristo, dice la Biblia, tiene la ira de Dios sobre él. San Juan, por favor, capítulo 3. San Juan 3. Aquí es muy claro este pasaje. San Juan capítulo 3, en el versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, observen, no verá la vida. No termina allí el versículo, sino que continúa. Dice, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. Así como la salvación, el hombre la tiene en el momento de ser salvo, no importa dónde el hombre ande, el hombre creyente, digo, tiene la salvación, tiene salvación, donde quiera que ande. Va volando y explota el avión, tiene salvación, se va al cielo. Va en un barco y se hunde, va en un automóvil y choca y se desintegra, o le pone una bomba, muere, tiene vida eterna. Asimismo, el que no cree en Cristo, aquel que rechaza esta salvación tan grande, que es ¿cuál es la salvación tan grande? Es el sacrificio perfecto de Cristo. Aquel hombre o aquella mujer tiene también, pero no la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y la ira de Dios será simple? El hombre muchas veces ha querido engañar a Dios pensando que Dios es un abuelito querendón. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Capítulo 3 de San Juan, versículo 18. ¿Qué me dice? Porque el hombre que no quiere creer en esta salvación tan grande. 3:18. ¿Qué dice? El que en él cree no es condenado. Fíjense la primera frase. El que en él cree no es condenado. Entonces hay una condenación para otro. Automáticamente se dice la lengua española. Entonces para otro hay. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. No dice un día será. No, ya ha sido. La salvación es tan grande que te cambia de la muerte a la vida ante los ojos de Dios. Es grande. Automáticamente te cambia. Solo por creer en la persona de Jesucristo y confiarle a Él los pecados. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del único o unigénito Hijo de Dios. ¿Está claro? Es muy clara la Biblia. Pero el hombre que ha confiado
y ha creído en Cristo, dice la Biblia, tiene vida eterna. San Juan capítulo 6. San Juan 6. Versículo 47. De cierto digo, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo está hablando aquí, no está hablando Juan. Juan solo escribió lo que Cristo dijo. Cristo dijo, de cierto digo, el que cree en mí, dice bien claro, tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene? Cuando creyó, en el momento que creyó. No dice, tendrá después que se muera. No, tiene tiempo presente. Así que el hombre tiene una de las dos en su vida. ¿Qué tienes tú en este momento en tu vida? ¿Vida eterna o condenación eterna? ¿Cuál tienes? Todo lo hace, la diferencia la hace el creer en Cristo, para pasar de un lado al otro, como dice San Juan 5:24. Vamos allá, ¿qué dice Juan 5:24? Que me ayuda a que entiendan la idea. Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? Cuando creyó. Cuando creyó. ¿En quién? ¿En la iglesia? No, Señor. ¿En las buenas obras? Tampoco. ¿En el bautismo? Tampoco. En ninguna otra cosa se debe de creer, sino tan solo en Cristo. Como dice Hechos. Capítulo 4. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, por no atender a la salvación. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a eso a través del profeta? Porque no es una salvación cualquiera, es una salvación grande. Una salvación grande. Tan grande que fue anunciada. Ya lo vimos, fue anunciada. Pero quiero mostrarle un par de versículos. En el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22. En el versículo 18. Génesis 22, 18. Hablando el Señor aquí dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está prometiendo, está anunciando, en tu simiente, todos los descendientes que tú tienes, todos serán benditos. Toda la descendencia. Porque Dios tenía un plan. A través de lo que Dios hizo con sus hombres, si creían en Él, pueden ser salvos. Hechos, capítulo 17. Pablo, el apóstol, hablando aquí en el Areópago, muy interesante este pasaje. Hechos 17, versículo 26. Pablo en Atenas, en el Areópago, hablando con una cantidad grande de filósofos y todo ese tipo de cosas, dice en Hechos 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. De una sangre. ¿De la sangre de quién? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de cultura, de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La salvación, mi amigo, mi hermano, es un mandato de Dios. Porque Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre tenga la salvación. Ahora depende del hombre solamente. El hombre tiene que creer en la obra y gracia del Señor Jesucristo que hizo por nosotros al morir y dar su vida por nosotros. Ahora Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Si no se arrepienten, no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué? Como creyentes, tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido. Porque el hombre en general, ha de creer en Cristo para salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos 9, ¿por qué el hombre no debe de cuidar esta salvación? Hebreos 9, 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si el hombre no quiere creer en Cristo, le espera un juicio para demostrarle por qué se merece ir al infierno. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28. Dice la Escritura, en el versículo 13, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados, el que tapa los pecados, el que niega el pecado, el que esconde el pecado, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Siempre Dios está mostrando su misericordia a través de su palabra, la Biblia, a la persona que quiere creer en Cristo. La palabra fue dicha. Dios ha preparado todo. El hombre tan solo debe de creer en lo que Dios ya dijo y lo que está establecido en la Escritura. El desliz. Dios no quiere que nos deslicemos. Dios quiere que prestemos atención a su palabra, la Biblia. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor.